Buenas noches a todos. Bienvenidos al conversatorio de esta noche que Diamela le puso el título, le puso La escritura creativa y la dinámica del taller, formación de comunidades literarias. Esta noche compartimos con y celebramos la presencia de Diamela El Tit y Silvia Molloy, dos figuras fundacionales y gestoras de la maestría de escritura creativa en español y dos muy reconocidas escritoras que son a su vez formadoras y auspiciadoras de escritores emergentes. Diamela El Tit es una figura indispensable de la literatura contemporánea en español, desde su participación en el colectivo de acciones de arte, CADA, con diversas intervenciones durante los años del pinochetismo, hasta la publicación de sus formidables textos narrativos, dramáticos y ensayísticos, como Lumpérica, Por la Patria, El Cuarto Mundo, Infarto del Alma, El Padre Mío, Vaca Sagrada, Impuesto a la Carne o Fuerzas Especiales. Su obra es un proyecto vanguardista de resistencia renovada frente a los autoritarismos políticos y estéticos que subyugan las formas y los cuerpos. Además de ser una escritora ampliamente traducida y estudiada en múltiples libros y ensayos de escritores y de teoría literaria, Diamela El Tit es una poderosa mentora de escritores emergentes, coordinadora de talleres literarios en muchas partes del mundo hispanohablante y sobre todo aquí, en nuestra maestría de escritura creativa de NYU, donde se desempeña como la Santander Global Distinguished Professor. Silvia Molloy es una eminente escritora, novelista, ensayista y crítica literaria y la fundadora hace ya 6 años de nuestra maestría de escritura creativa en español. Autora de 2 estupendas novelas, En breve cárcel y El común olvido, de una colección de cuentos, Varia imaginación y una memoria, Desarticulaciones, ha escrito a su vez ensayos críticos imprescindibles para el campo de la crítica literaria, como Las letras de Borges, Acto de presencia y Poses de fin de siglo, Desbordes del género en la modernidad. Molloy ha presidido la Modern Language Association, ha sido directora del Departamento de Español y Portugués de NYU, donde enseñó por muchos años como la Albert Schweitzer Professor of Humanities y ha sido anteriormente catedrática de literatura en Princeton y en Yale. Recientemente, la Latin American Studies Association instituyó el premio Silvia Molloy para ser entregado anualmente en reconocimiento al mejor ensayo de ese año sobre género y sexualidad. Bienvenidas ambas y bienvenida a tu casa de regreso, Silvia. Me gustaría, Silvia, pues que empezáramos esta conversación. Lo que vamos a hacer es que conversamos un poco los tres al principio y luego vamos a mover el diálogo al público. Que nos relataras los comienzos de aquella gesta que culminó con la creación de la maestría en escritura creativa hace 6 años. ¿Cómo fue que lograron ustedes, Lila, Mariela y el equipo que se encontraba en aquel momento contigo trabajando? Creo que Lina Mewane estaba también ya. ¿Cómo lograron convencer a una universidad como NYU de que le hacía falta un programa de escritura creativa en una lengua que no fuera inglés? Bueno, en primer lugar quiero agradecer la invitación y decirles lo contenta que estoy. Yo que trabajo sobre narrativas de regreso, este es un homecoming también. Estoy en casa de nuevo. En realidad el programa surgió de una pequeña
me tentó. Hay una persona que no has nombrado y que está acá en el público, que es Jim Fernández. Jim Fernández, que era jefe del departamento en ese momento. Yo había hablado con Jim, yo le había dicho que quería retirarme. Y Jim no quería que me fuera y quería retenerme de alguna manera, y entonces se le ocurrió tentarme, y con la posibilidad de armar un programa de escritura creativa en español, cosa que efectivamente como treta funcionó, porque me dejé tentar y postergué el retiro. Pero como decía Rubén, ¿cómo hacíamos para venderle el programa a la universidad? Y recuerdo, y lo estábamos hablando ahora con Chema hace un ratito, que nos reunimos, él y yo y los decanos, y había, debo decir, uno de los decanos que estaba muy entusiasmado con la idea, a pesar de que, como me recordaba Jim, no entendía demasiado bien por cuál sería el atractivo de tener un programa de escritura creativa en español en Nueva York. ¿Por qué si Nueva York era, la pregunta que se hacía él era, ¿bastaría para atraer a la gente en Nueva York? Le aseguramos que sí, que Nueva York tenía un fuerte potencial de atracción, y que además Nueva York era, entre otras cosas, una ciudad hispana donde se hablaba español, así que era el perfecto lugar de encuentro de escritores que vinieran de distintos lugares del mundo hispanohablante para poner el programa aquí. Eso bastó para convencer al decano, y entonces cuando se habló de cuándo se empezaría el programa, uno de los decanos dijo, bueno, dentro de unos años, ¿no? Y el otro decano dijo, no, inmediatamente. Además teníamos ya en el departamento como diríamos, la simiente del programa a nivel subgraduado, porque había dos poetas en el departamento, Lila Semborain y Mariela Dreyfus, que enseñaban ya cursos de literatura, cursos de escritura creativa para los subgraduados. O sea que ya había con mucho éxito, así que había un terreno ahí muy prometedor, muy fecundo, y aprovechamos la circunstancia para lanzar el programa. ¿Y cómo te convencieron a ti, Diamela, de que viniera todos los otoños y dejara Chile para estar con nosotros en el programa? Mira, yo llegué cuando el programa partió, ya estaba enteramente diseñado por Silvia, por Lila, por Mariela. Estaba poniéndose en marcha, y yo vine invitada, como profesora invitada, y ahí entonces hice una mitad de esa invitación en español, en el posgrado, y una mitad en el programa. Entonces, a mí me pareció, yo ya había hecho en verdad un taller en la misma condición y contexto en Columbia, hacía muchísimos años atrás, hace más o menos 15 años, ¿no? Entonces ya me había enfrentado, digamos, con la diversidad neoyorquina de personas que llegaban a ese evento, y además hubo un intercambio también donde estaban los alumnos de Columbia y de NYU. Entonces había una cosa, no digo familiar, pero había un antecedente para mí que me permitió, digamos, ingresar más rápidamente a esta situación neoyorquina, porque cada situación plantea, y cada espacio también plantea desafíos siempre nuevos y no necesariamente medibles de antemano. Y yo conté con la
con el respaldo de Silvia y de Lila y de Mariela para que esto caminara. Ellas fueron las principales autoras de esta invitación, que por lo demás para mí era extraordinariamente conveniente, porque nosotros, y hay algunos chilenos aquí, vivimos en el fin del mundo. Entonces somos la última parada de los aviones. Eso es interesante, ¿no? Y entonces, sin perder el lugar, digamos, sin perder el lugar, que es para mí estratégico, podía transitar, ¿no? Transitar por cuerpo, por espacio, por propuestas. Y entonces ha sido una cuestión muy estratégica para mí, tener esa experiencia. También cuando se fue Silvia, quedó Lila directora, las cosas fueron muy positivas también en las relaciones, en el funcionamiento. Lamentablemente no está Sergio Cheifek, Sergio, hola. Hola Sergio querido. Sergio también como una pieza muy estratégica, y los invitados que ha habido estos años que también han nutrido el programa. Y ahora pues Rubén toca trabajar juntos, y también ha sido una muy buena experiencia. Pero por supuesto, que así siempre lo digo porque es así, no, esto solo es posible que funcione bien, o relativamente bien, o máximamente bien con los otros. Es decir, esta vez, y eso es lo desafiante, no depende de uno, a diferencia de las clases, que sí, en cierto modo, dependen, digo las clases de posgrado, ¿no? O de pregrado, sí dependen enteramente de cómo las presenta, cómo están los saberes, cómo motiva, entre comillas, unidireccionalmente a sus estudiantes. Acá no, aquí se hace objetivamente, sin el otro no es pensable, porque el otro tiene una voz crucial. Y lo interesante para mí que es democrática, es decir, estamos intercambiando, ¿no? Y además, siguiendo esta idea que tú traes, los que terminan haciendo el trayecto para venir a hacer la maestría, lo que terminan teniendo en común es que son extranjeros los unos para los otros, ¿no? Es una comunidad muy curiosa, ¿no? Una comunidad casi toda de extranjeros. Habría que hacer la excepción de estudiantes latinos que no son extranjeros con respecto a la ciudadanía norteamericana, pero lo son de muchos otros modos en el espacio norteamericano. ¿Qué piensas tú que le añade o le quita esa dimensión? El hecho de que no hay un hábitat natural prácticamente para ninguno de los que aterriza en la maestría. Pero yo creo que esa extranjería que nos une a todos, y que pocas veces se comparte desde el punto de vista emotivo, sino más bien nosotros estamos pendientes de textos y de problemas literarios. Pero creo que de todas maneras hay un sustrato de esa, no digo melancolía, porque sería quitarle la euforia al hecho de estar en Nueva York, ¿no? Como potencial, como fashion, ¿no? Mental, para que sea real o no, hay un fashion que es indiscutible. Entonces, yo pienso que también eso me pasó cuando llegué, que me di cuenta que todas las personas que estábamos en el programa, yo hablo en el tema de organización del programa, éramos todos extranjeros. La Silvia, por muchos años que llevar acá, era extranjera, Mariel, en fin, y eso nos ponía, me daba a mí, que soy más, si ustedes quieren, provinciana, en cuanto a geografías, me daba a mí un estatus mejor, por decir, ¿no? Frente a una cuestión que podría ser demoledora
de poderes, ¿no? Entonces yo entendía que éramos extranjeros. Ahora, lo interesante, porque esa es una cuestión X, pero lo realmente interesante es que efectivamente toda la gente con la que uno trabaja es extranjera y tiene el gran potencial es esta torre de Babel, pero esta vez que se entiende, una torre de Babel de gente que viene de distintas procedencias, viene con sus léxicos, viene con sus hablas actuales, que son siempre, las hablas se van continuando y discontinuando, y hay un entendimiento a pesar de esos límites, ¿no? Y más aún, esos límites muestran una cierta grandeza de la diferencia, que a mí me interesa mucho. Yo no sé si tú has vivido esa, tú lo has frecuentado largamente, pero es literario, es la parte literaria me refiero. Bueno, para mí, como decías, hace mucho tiempo que vivo aquí, en efecto, pero empecé a escribir ficción aquí, afuera. O sea que para mí la escritura siempre es una escritura del afuera, ¿no? Y esa perspectiva de la escritura en movimiento, de la escritura transeúnte, por así decirlo, la compartía con muchos de nuestros estudiantes, efectivamente, porque todos estábamos practicando de algún modo esa escritura del afuera, que es una escritura insegura en el mejor sentido de la palabra, y una escritura siempre abierta a otras voces, ¿no? Cuando decís Babel, a mí me parece muy importante ese cruce de, casi te diría, cruce de acentos que se da en un programa como el nuestro, donde las voces son siempre de otro lado, digamos, y a la vez escriben todos en español, escribimos todos en español, pero esa extranjería creo que es una cosa muy fecunda, ¿no? Creo que pensando en programas locales asentados en un lugar, forzosamente carecen de esa cámara de ecos, ¿no? que es nuestro programa. De acuerdo de un epígrafe que yo leí, nunca leí la procedencia del epígrafe, solamente leí el epígrafe. Estaba al principio de un libro de Roberto González Echevarría y es de Juan Marinero y dice: somos en y a través de una lengua que es nuestra siendo ajena, refiriéndose al español en su caso. Y la experiencia mía al comenzar a enseñar los talleres acá en la maestría fue alucinante, porque yo vengo de haber enseñado casi 30 años en el mismo sitio, en Puerto Rico, y quizás si de algo pecaba ya mi carrera era de un exceso de familiaridad, y de momento me sentía que estaba con 19 extranjeros, cada uno hablándome en una lengua distinta, y en lo que uno acopla el oído esas primeras semanas hay una sensación que es simultáneamente seductora y apabullante de diferencia, y yo creo que vale la pena mantenerla en el transcurso, ¿no? del semestre, es decir, no domesticar la diferencia, sino respetar esa brecha, ¿no? Ese espacio que hay, que uno sabe que nada ni nadie lo puede saltar. Y yo, claro, eso es bien extraordinario, y yo creo que así lo hemos vivido todos, como lo que ustedes señalan, y también las personas que han concurrido a este trabajo como estudiantes del magíster, que es ese momento que es verdaderamente extraordinario, ¿no? de policiudadanía, por decirlo de alguna manera, ¿no?
estoy buscando una manera de decirlo, porque bueno, cada sujeto también es único y distinto a su propia ciudadanía. No quiero decir que esté representado en los países, sino hay sujetos que traen su sintaxis y quizás cuantas diversas, ¿no? A eso quiero apuntar. Ahora, lo que tiene más un poco la situación de duelo, que después se van a partir, ¿no? A distintas, que esa comunidad que sí es comunidad, la que se forma, sería la comunidad ideal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. No, cuando hablo de eso tampoco hablo que la gente esté de acuerdo, que no haya tensiones, que no haya diferencias, porque si no sería imposible, ¿no? Y sería poco interesante. Aún con sus diferencias, aún con sus tensiones, aún con todo lo que se produzca en relación a los sujetos, lo impresionante es que se logra una articulación que se va a desarmar y que después la gente va a migrar como los pájaros, ¿no? Muchos de ellos van a volar como los pájaros en distintas direcciones, entonces tiene esa cosa estimulante. Ahora, lo interesante es la migración de esos pájaros, porque el año pasado me escribió una persona que participó conmigo en un taller desde la China. Entonces ese sí que voló a la China. Entonces eso es algo que yo no habría pensado, y tener una conexión, como tener un tipo de conexión con alguien, porque son situaciones muy para bien, para regular, para mal. Espero siempre que sea para bien, son relaciones intensas. Entonces es interesante que nos pensemos, en este caso yo estaba en Chile y él en la China. Entonces eso es posible porque nos juntamos acá, ¿no? De otra manera, no quiero decir que algún chileno no puede llegar a la China, de hecho han llegado muchos, pero en el caso de escritura creativa es menos probable, pero sí está también, yo vería el duelo de saber que, como lo he dicho a algunos de ustedes, es una situación única, es repetible y en ese sentido performática, ¿no? ¿Qué tú entiendes por ese concepto de comunidades literarias, ¿no? La idea del taller como un instrumento para la formación de comunidades literarias? Bueno, yo siempre, y creo que eso he sido persistente y un poco utópica tal vez, pero no me da mucho miedo a la utopía. Yo sigo creyendo en la utopía, más allá que la realidad real la desmienta de manera constante. Pero ¿qué sería si no existe ese umbral, ¿no? Un umbral, eso es lo interesante, vivir con un umbral. Entonces, en ese sentido, yo siempre he pensado en comunidades literarias, ¿no? Porque somos minorías, ¿no? Porque somos muy minoritarias, la gente que escribe, somos pocos. Literatura, por supuesto mucha gente escribe muchas cosas, pero estoy pensando particularmente en literatura, ¿ya? Y estoy dejando un poco de lado las literaturas semerísticas porque tienen otro eje de producción. Esto tiene más riesgo en algún sentido, ¿no? Entonces he pensado que tendría que haber algo que nos ligue, más que nos una, porque eso podría ser un poco cristiano que no soy, yo no fui tocada por esa capacidad religiosa que de repente la añoro bastante, pero no la tuve ya. Entonces, lo que quiero decir que hay se establecen ligazones, eso es lo que me interesa a mí ahora. Desde luego, los ambientes literarios son ásperos, eso lo sabemos muy bien Silvia y yo. Podemos dar una charla sobre las superficies ásperas que puede tener la literatura, pero más allá de eso, sin negarlo, sin caer en buenas intenciones, yo pienso que pudiera haber algo, una comunidad literaria. Y en ese sentido, el espacio del taller es un modelo, yo lo hallo modélico, porque yo percibo las diferencias, las veo con mucha claridad. Pero lo curioso es que a pesar de eso, sigue y se liga, o sea, hay ligaciones ahí, más allá de su diferencia. Entonces sería extraordinario que eso se extendiera, pero parece por lo menos difícil por ahora. Pero siempre hay que apostar que mañana puede ser más fácil, pero puede ser que tenga un día optimista.
Fíjate, cuando hablaba de comunidad y antes de que mencionaras la palabra, pensaba efectivamente en esas comunidades utópicas. Pensaba concretamente en Augusto Dalmar, pero esos grupos muy estrechos que sí se van a dispersar después por alguna razón, pero pensaba en la importancia del diálogo, ¿no? Porque si yo pienso en lo que ha sido para mí la experiencia del taller literario, es básicamente dialogar con la gente, dialogar con el grupo, escuchar lo que dice el otro, que no es la posición típica de la clase, digamos, de la clase magistral, lejos de ello, ¿no? Es un intercambio ahí donde no hay una autoridad que se impone. Si hay la persona que lleva el taller no se impone al grupo, más bien trabaja por persuasión, y a veces, y la persuasión es algo que está de los dos lados, ¿no? Es decir, uno no solo persuade a los integrantes del taller, sino que se deja persuadir por ellos, ¿no? Y eso para mí es muy enriquecedor, ¿no? Porque de la misma manera que es decir, son momentos en que se encuentran distintas perspectivas, ¿no? Y uno puede quedar de la misma manera que perdón, que uno, como decía, persuade al otro, el otro te persuade y te puede descolocar completamente y ponerte en otro lugar. Así que esa experiencia igualitaria, por darle un nombre, pero como de comunidad, ¿no? Es para mí crucial. Un color quizás adicional que se le puede poner a este concepto de comunidad literaria es que uno, cuando reúne gente de distintas partes para formar parte de un proyecto académico en una lengua, usa el criterio de nación, ¿no? El criterio de nación suele ser el consabido criterio de organización, pero por lo menos en la experiencia que yo he tenido trabajando con Sergio, con Lila, con Mariela, contigo en el proceso de admisión, que es un proceso complejo, doloroso, lento, yo me fijo mucho en disidencias más que en nacionalidades compartidas, ¿no? En distintos tipos de disidencias que levantan a la gente, que la colocan en un lugar distinto al común de los mortales, ¿no? Y pienso en disidencias sexuales, por ejemplo, que me tocan a mí de cerca, pero pienso también en disidencias raciales, en las disidencias de la creencia, ¿no? No solo para los que creen, sino quizás sobre todo para los que no creen, ¿no? Vamos a decir, la disidencia de la creencia de los herejes, que es tan fundamental en cualquier comunidad. Y oyendo este término que nos trae, que nos regala Diamela, de comunidad literaria, pensé en el título de un libro de un ensayista puertorriqueño, Juan Duchesne. Él le puso a su libro Fugas Incomunistas, ¿no? Y me gusta mucho ese término de incomunista, porque va a lo profundo de la comunidad. Es decir, que quizás lo que en el fondo pone a funcionar una comunidad es un germen dialécticamente contrario, ¿no? Incomunista, que es como una especie de picor, algo, no sé cómo explicarlo, es como un escozor que molesta, sobre todo a los demás. No solamente desde el punto de vista puramente mecánico, ¿no? De armar una comunidad de extranjeros,
si lo vemos desde el punto de vista de la consejería académica, que la trabaja Mariela en el programa, le añade una dimensión de complejidad muy particular, ¿no? Porque tenemos que resolver cosas muy mecánicas como problemas de visado, por ejemplo, para que toda la gente que tiene que llegar llegue, pues muchas veces de los 40 que están aquí, pues qué sé yo, hay 28 tragedias que pueden suceder o que se pueden abortar, y eso hace el trabajo de la consejería académica particularmente excitante. Mariela nos puede comentar sobre eso, ¿no? No sé qué piensan ustedes de esas otras comunidades. Puedo agregar un detallito solamente. Es algo que mis colegas van a reconocer, pero recuerdo el primer año de nuestros el grupo de estudiantes. Me hizo pensar cuando Rubén habló de visados. Había una persona que inmediatamente tuvo problemas, no tanto de visados, sino económicos. Y se lo llamó el orden, no nosotros, pero la universidad lo llamó el orden y le pidió explicaciones, y el muchacho estaba con un problema muy serio. Y recuerdo que tuve una conversación con él y le dije, pero tú llenaste unas planillas, unos cuestionarios acá y dijiste que tenías tales ingresos y tales recursos y tales... ¿Y qué fue todo eso? Y dijo, bueno, eso fue un efecto visual. Y me pareció genial, ¿verdad? Porque era una manera, no la más aconsejable en esas circunstancias, pero demostrar sus dotes creativas. Es decir, se había inventado un perfil económico que no coincidía con la realidad, pero que era muy coherente. Y un comentario, pregunta para las dos, quizás un poco jugando el rol del abogado del diablo. Tiene que haber una energía comunitaria, yo diría, de índole irracional, que es la que suele proveer el pegamento necesario, ¿no? Para que sobre todo las comunidades políticas salgan y funcionen. Y hasta cierto punto hay que reconocer que una comunidad académica tiene mucho de artificial, ¿no? Es una comunidad que está gestada con sabe Dios de dónde llega el dinero. Vamos a empezar por ahí, algunas veces más cuestionable que otras, y también con todo un sistema de decisiones y sobre todo de prioridades que son foráneas a los escritores, ¿no? Porque lo que las universidades quieren hacer con los programas de escritura creativa no tiene que coincidir con lo que uno quiere hacer como escritor, con su carrera y con su vida. ¿Cómo ustedes manejan esa diferencia? Porque, vamos a decir, muchos de nuestros estudiantes, voy a ponerlo con una palabra muy pasada de moda, militan, vamos a decir, en distintas comunidades. Que no abandonan por el hecho de venir aquí. Son comunidades con las que se mantienen comprometidos a la distancia. Y quizás lo que yo me pregunto es si la comunidad que se gesta aquí tiene suficiente fuerza como para pararse al lado, vamos a decir, de otros frentes de lucha en los que distintos escritores dejan el pellejo en los respectivos países de donde vienen. Bueno, yo pienso que hay una cuestión bastante privilegiada, sinceramente, en el hecho de reunirse en torno a un texto, ¿no? No en torno a una persona, sino en torno a un texto. He tenido algunas complejidades por la idea de texto y no persona, pero
Entonces, en ese sentido, eso funciona, como diría Benjamin, en el aquí y en el ahora, ¿no? Sin destruir, desde luego, otras relaciones, ¿no? No corresponde. Quiero señalar lo siguiente también, porque aquí hay personas ya que han egresado y han publicado, ¿no? Pienso en Rubén Sánchez, que estuvimos hace muy poco en un evento de su libro, Claudia también, está Lorea, Alejandro Moreno, entre otras personas. Ojalá que no se me olvide nadie, pero es lo que en este minuto sin lentes Claudia Salazar. Sí, Claudia la nombré, muy querida. Entonces, quisiera entonces acotar este tema de que no se trata para mí de que esto sea ni lo único ni lo último, sino que sea lo único en el momento que se está produciendo, ¿no? Y que las energías vayan enteramente a gestionar ese espacio. Ahora, yo tengo que decir que a mí personalmente todavía me apasiona la literatura. Eso ojo, no me debería apasionar, pero me sigue apasionando, y particularmente la escritura pienso que es un desafío de proporción. Entonces puedo comprender lo que significa para el otro establecer ese parámetro, ¿no? Veía yo lo de Silvia cuando hablaba de uno de sus últimos libros de la pose, sobre la pose. Pensaba también en la escritura como pose. Entonces, en el buen sentido del término. Entonces, para mí lo que se gesta ahí es eso, y alrededor de eso se puede hablar, y ninguna habla es definitiva, porque en definitiva lo definitivo lo tiene el texto, pues, y más allá de todo, cuando el autor ya ha decidido publicar, ya ha hecho una opción. Pero en cuanto a lo que tú decías antes, querido, de efectivamente hay diferencias. No puede sino en este encuentro haber diferencias de muchos tipos, sociales, de emergencias, hay muchas diferencias, y eso es algo muy, y eso es tal vez lo más único, y eso vendría a corroborar mi utopía, que es posible hacer una comunidad de las diferencias. Y ahora, también hay escrituras de la diferencia, es decir, gente que toma otras textualidades y que aluden también a otros cuerpos, a otras relaciones, pero la verdad también es que las diversidades sexuales a mí me parecen, normales. Entonces no tengo sigo leyendo el texto. Estoy mirando qué escribe ese texto, ¿no? Y sí ha habido una producción de textos sobre la diversidad que me parece a mí genial. Lo que trato es que eso pase por algunas por estructuras, pues, sólidas, ¿no? Punto, que se articule sólidamente. Yo me tuve la suerte también de educarme en colegios mixtos, ¿no? Entonces, para mí la cuestión de género siempre pasaba para allá, para acá, para allá, para acá. Y tal vez una anécdota, pero de repente porque amanezco anecdótica. Yo tuve un curso de toda mi enseñanza fue el mismo curso, y por lo tanto teníamos lazos, más allá de los odios ocasionales, teníamos lazos fuertes de historia, de historia. Y cuando tendríamos unos 13 años, se me acercó uno de mis mejores amigos, el Checho Jiménez, y me contó el secreto que era gay. No dijo gay, pero no usaba la palabra. Entonces, yo dije gay. Por supuesto, el otro día le conté a todo el curso. Porque éramos una comunidad. Que a nadie le interesó, ni tampoco. En el sentido de que el Checho era el Checho. Entonces, así, yo no sabía lo que tincaba. Pero no hubo, me tocó también formar parte de una generación más abierta con los nuevos cambios culturales. Entonces verdaderamente no, para mí el Checho, lo importante era que era buen amigo, se lo me daba exactamente lo mismo, y sus dramas amorosos, familiares, eran más o menos discutidos en el grupo igual que todos los otros. Entonces tempranamente no tuve ese asombro, nunca me generaba asombro. Ahora,
tampoco quiere decir que porque una escritura aborde la disidencia sexual yo voy a encontrar que está bien, o sea, está sometida a las mismas estéticas, a los mismos requerimientos estéticos de cualquier escritura, o una escritura que no sea lineal, o una escritura que no siga los parámetros habituales del relato, etc. Entonces yo vine formada pues yo misma siempre no me he sentido tampoco normal yo en ningún punto, me ha costado mucho habitar y caminar por la vida, porque yo sé que soy ligeramente distinta, y bueno, es así, entonces no, tampoco por un tiempo quise ser normal, no me resultó, entonces decidí más bien conservar lo diferente que soy y tiendo a ser más comunidad. No tengo problema para hacer comunidad yo en ese sentido. Quizás valga la pena marcar la diferencia entre diversidad y diferencia, ¿no? Porque, qué sé yo, una ensalada de frutas es diversa, pero la verdadera diferencia duele, ¿no? Yo que quería retomar el tema de la diferencia, pero llevarlo al plano específicamente de lo literario, ¿no? Porque creo que uno de los desafíos de un taller literario y visto como comunidad literaria, y uno de los desafíos para mantener la cohesión de esa comunidad, incorporando las diferencias, es saber escuchar y saber abrirse a otras perspectivas no solo, digamos, de diferencias sexuales o de género, sino diferencias estéticas, ¿no? Y en ese sentido me recuerdo que para mí fue esencial una conversación con Diamela, justamente porque había una persona en uno de los talleres literarios cuyo acercamiento a la literatura era totalmente diferente del mío, pero totalmente diferente del mío, y yo me impacientaba mucho con esa persona, porque no aguantaba las cosas que traía el taller, y tuve que hacer, y en eso me ayudó mucho Diamela, ¿no? Que ella veía en esa persona algo que yo no veía, o algo que yo me negaba a ver más bien, y que aprendí a ver gracias al diálogo y escuchando, dejándome escuchar más allá de mis prejuicios. Así que en ese sentido creo que es una lección para todos, saber reconocer esa diferencia en el nivel que sea, ¿verdad? Y no dejar que esa diferencia perjudique o haga zozobrar la idea de una comunidad, ¿no? Y ahora pensando en ti, Silvia, desde el punto de vista de cómo tú te construyes como escritora, yo pienso que parte de la gracia de este programa de escritura creativa tiene tanto que ver con el hecho de que tú eres una gran novelista y prosista, tienes una gran crítica literaria, ¿no? Y eso le da al programa una tensión que a mí me parece muy interesante. Yo tengo que confesar que te leí mucho más como crítica literaria a lo largo de mi formación, y que luego, ya más tarde, fue que entonces recuperé tus textos literarios y te leí como escritora. Y quizás la pregunta que yo te haría es si tú te pensabas como escritora en el proceso de todos tus libros académicos, de todos tus textos universitarios. Me gustaría decir que sí, pero es un sí cauteloso, ¿no? En el sentido de que
hay textos que reconozco en lo que yo he escrito que son más académicos y textos que son reconocimientos literarios, es decir, reconocimiento. Yo pienso que todos escribimos porque hemos leído, todos escribimos a partir de un texto. Y por eso para mí es tan importante uno de los cursos de la maestría, el curso introductorio de la maestría, que es un taller de reflexión, más que otra cosa, reflexión sobre qué es escribir, y donde, por lo menos cuando lo enseñé yo, porque es el formato abierto, digamos, me gustaba dar al grupo, traer textos escritos por escritores que reflexionaban sobre qué es la escritura, qué es escribir, porque creo que escribimos sobre la base de esas lecturas y de los textos que se han escrito antes que nosotros. Ahora, si me pienso como escritora en todos mis libros, de alguna manera sí, pero en algunos más que otros. Y cuando pienso el libro de la pose al que se refería Diamela, es evidentemente una reflexión que tiene que ver con mi trabajo creativo, del mismo modo que mi trabajo sobre la autobiografía. Yo sé que no voy a escribir una autobiografía, pero me interesa mi vida, mis recuerdos, me interesan como disparadores de ficción, y en ese sentido el proceso de lo autobiográfico transmutado, transformado, es para mí muy útil, así que sí. Te lo preguntaba, Silvia, porque me parece que en ese gesto no inaugural entre tú, Lila y Mariela, que termina produciendo el programa, yo creo que todo está por hacerse y por decirse. El territorio inexplorado es mucho más potente que el que hemos logrado. O sea, son tantas las conversaciones que todavía no se han tenido entre académicos y creadores, entre estudiosos de la literatura, lectores profesionales de la literatura, que es lo que yo creo que es un crítico literario, es un lector profesional, y escritores que leen para escribir, que es casi como una droga, ¿no? que tienen que seguir leyendo para poder seguir escribiendo. Son dinámicas tan distintas y somos tímidos. Aún ahora mismo pecamos de tímidos en el departamento a la hora de atrevernos a encarar encuentros posibles. Es decir, que yo creo que esta es una fórmula con la que tenemos la responsabilidad, me parece, es seguir jugando con ella, ¿no? Como cualquier niño juega con su juguete hasta que lo daña, ¿no? El momento supremo de la inteligencia de un niño es cuando por fin encuentra la manera de romper su juguete, ¿no? Y yo creo que quizás le podemos seguir dando la vuelta a encuentros posibles ya entre los distintos programas que configuran el Departamento de Español y Portugués, que es un departamento muy complejo y muy ambicioso, ¿no? que se mueve en muchas direcciones distintas. Bueno, si hay algo que ustedes quisieran decir antes de volcar esta parte de la noche al público. No, yo nomás quiero insistir en que, bueno, una escritora, en mi juicio, escritora, por supuesto, no se hace en un taller literario. Se debe a su imaginario, se debe a su fortaleza, se debe
en el fondo a su bagaje, ¿no? Como tú dices, de lecturas, de expectativas. Es una cuestión, en último término, que le pertenece al escritor. Pero sin embargo, entonces, ¿por qué seguiría pensando en talleres? Si un escritor o escritora no se hace talleres. Porque creo que sí, lo que sí hay ahí es un espacio de interlocución poderoso, potente, ¿no? Que precisamente les sirve para activar sus propias baterías múltiples, ¿no? Eso pienso que es lo más relevante y que es bien difícil conseguir esos espacios, porque por supuesto no es lo mismo llevar a estos lugares un texto que mostrárselo a la mamá, al tío o al primo, porque bueno, salvo que tenga una mamá mala, en general, va a contar todo bueno. Entonces, no es lo mismo. Entonces, creo que lo importante para mí también es cómo, y eso sí me parece fundamental, es cómo leen al otro. No leerse a sí mismos, como decía Silvia, dejar de lado, cuando se cierra la puerta queda afuera lo que serían los gustos personales, etcétera, ¿no? Y abrirse al otro. Eso yo sigo pensando que tal vez lo más deslumbrador. Y por otro lado, y con eso termino, tiene algo bien curioso, porque la gente a veces llega con una hoja y tú ves ese proceso, lo ves. Y ves después en el tiempo un libro. Y eso sí es algo insólito. Y en un punto, ¿no? Y se debe, por supuesto, al ímpetu de esas personas. Ahora, si alguien no sale con un libro y sigue con sus hojas, lo que pasa ahí en ese espacio es igualmente valioso. También entender que no todo tiene que tener ese programa tan lineal, y que hay veces que son escrituras. He tenido gente bien talentosa que nunca sacó un libro. Y uno entiende que hay algo ahí X y que no corresponde, porque es otro espacio, digamos, de otro tipo, que uno vaya más allá de lo que el otro le propone, ¿no? Hay que oír cuál es la propuesta y los límites que esa propuesta lleva. Entonces, yo sigo muy fascinada con este contacto con escritores, independientemente que editen o que no editen, y siento que es verdaderamente estimulante. O sea, que una comunidad de escritores no es exclusivamente una comunidad de publicadores. No, porque ese es otro tema. También digo que dejen de lado si quién lo va a leer, cuánto lo van a leer, cómo lo van a leer, dónde lo van a publicar, porque ese es un tema que después van a tener que proponérselo y pensarlo, pero por el momento no, hay que dejarlo afuera. Pero no, es un espacio de escritores ahí, que se leen como si estuvieran editados, mientras todavía no están editados. Bueno, vamos a abrir este espacio para tantos amigos y estudiantes de Silvia y de Yamela que se han convocado. Mariela. Justamente quería hablar de ese salto de los escritores a los publicadores, por llamarlo de algún modo, y que se pensase en el lugar que tienen estos textos que efectivamente han sido publicados por estudiantes nuestros, pero que han sido producidos aquí en español, ¿no? O sea, que si eso determina de algún modo el trabajo y que piensen un poco en voz alta sobre esta producción de ex estudiantes, ¿no? Que realmente es sorprendente dado el relativo poco tiempo que tiene la maestría, ¿no? En realidad, lo que he visto sobre estudiantes que han publicado sus textos, yo sé que pasaron por acá, y yo creo que pasaron, pero cuando uno pasa por los lugares también pasa el cuerpo de alguna manera X, ¿no? Va pasando el cuerpo. Y eso creo que siempre va a ser bueno para una gente literata, porque desgraciadamente nosotros somos un gremio monótono, latoso, porque solo estamos pendientes de algunas cosas y no de otras. Entonces,
tiene algo un poco, digamos, autorreferente, eso lo entiendo muy bien yo, que los demás pueden sentirse incómodos cuando están con escritores porque no salen de su burbuja, independientemente que las conversaciones no tengan demasiado espesor y puedan ser chisme, no importa, de todo gira alrededor de lo literario. Entonces, pero yo creo que esa pasada rigurosa por una comunidad que es esta es importante, pero seguiría pensando que si bien yo vi algo de eso, en realidad siempre el producto es otro, porque está allá fuera de ese espacio, es otro. Y siempre me sorprendo cuando leo, porque leo siempre, a pesar de conocer algo del camino, es como nuevo para mí. A mí me resulta interesante en el programa cómo los estudiantes tienen que pasar también por distintos géneros de escritura, como, bueno, si son narradores, tienen que escribir, tomar a lo mejor un curso también de poesía, o si están en poesía van a un curso de no ficción, y cómo van flotando, digamos, y van pasando, y cómo eso se va, cómo va enriqueciendo lo que es el proceso de escritura de cada uno. Y bueno, y quiero ver cómo lo vivieron a eso dentro de sus talleres. A mí eso lo hablábamos un poquito con Mariela antes. ¿Esto anda? Como alguien que viene determinado, es decir, como el taller literario consigue hacer zozobrar las convicciones más profundas. Es decir, alguien que viene alguien que viene como poeta y determinado a escribir poesía, a lo mejor sale del programa habiéndose corrido a la prosa y produce una novela, digamos, y viceversa. Es decir, eso me parece muy importante porque no solamente hace zozobrar convicciones o preconcepciones, sino que muestra la fluidez de la escritura, ¿verdad? No se es poeta y solo poeta, o prosista y solo prosista. Es decir, ese correrse muestra una contaminación muy provechosa, ¿verdad? Y no es que la persona que llegó como poeta y sale como novelista vaya a escribir novelas el resto de sus días, ¿verdad? Puede muy bien ir y venir. Ese ir y venir es decisivo, ¿verdad?, de la experiencia literaria. No, y que eso lo pensamos bastante porque muchos de los programas de escritura creativa en inglés tienen los géneros separados. O sea, entramos al track de ficción y es ficción, entramos a este track y no hay contaminación. Creo que eso... A ver. ¿En qué sentido, gracias por eso, pero en qué sentido piensan que la escritura que se ha producido aquí, tanto por los estudiantes como por ustedes dos, durante el tiempo que han estado en el programa, ha sido marcada por esa comunidad literaria, por el aspecto, Yamel hablabas del duelo, de una comunidad contingente, ¿no? Por la contingencia o por esa extrañeza, ¿no? Ese afuera del cual hablaba Silvia. Bueno, yo pienso que la persona, el sujeto que escribe, tiene ciertas, no diría obsesiones, pero tiene un imaginario, pongámoslo así.
un imaginario que más o menos, con todas sus fluctuaciones, camina en una cierta dirección, ¿no? Y entonces, efectivamente, al estar acá ese imaginario va a ser tocado, como siempre es tocado, por los contextos, va a ser tocado por el contexto magíster, en escritura creativa, va a ser tocado por la ciudad, va a ser tocado también por sus cercanías y distancias con el mismo grupo con el que comparte. Pero en general, en mi caso particular, que he escrito bastante acá, yo mi libro, después cuando voy a la casa, estar acá me permite pensar más la cuestión más minuciosa de la escritura, que es un tema que tengo yo, se me hace más patente, precisamente porque estoy trabajando fragmentos, retazos, etcétera, con las personas. Entonces esa me hace el favor, esa lectura fragmentada, que se va interrumpiendo, que se va retomando, porque son varios proyectos. Entonces me sirve a mí para fijarme en lo personal, en mi propia escritura y sus detalles. En el sentido, yo soy muy neurótica, y eso lo saben también las personas que han trabajado conmigo por la escritura. Entonces me sigue pareciendo estratégica como práctica que hay que afinar hasta donde se pueda, ¿no? En el sentido, lo que hace Silvia es muy extraordinariamente minucioso. Eso se lo he escrito cuando recibe sus libros, que hay una cuestión con la letra muy cercana, muy corporal, por decirlo de alguna manera. Entonces, a mí también me ha servido el programa para pensar no tanto los contenidos de lo que escribo, sino la escritura. El estar en este taller de escritura me hace, la escritura se pone de este porte en general, ¿no? A veces pienso, repienso, pienso otras escrituras, las propias. Entonces una especie de orgía, ¿ya? De la que no puedo salir porque termino como mareada con el tema de la letra. Bueno, a mí Andan, ¿se me oye? Sí. Yo creo que en mi caso tiene bastante que ver mi escritura ahora con esa decisión, y vuelvo al inicio del programa, de que esta era una manera de irme de la academia, pero no del todo, ¿verdad? Es decir, sí dejaba una parte para correrme ya más plenamente a la escritura creativa, y tenía permiso, me daba permiso, mejor dicho, de hacer lo que quería. Y en ese sentido me he dado cuenta que lo que escribo ahora, aun cuando escribo crítica, es una escritura crítica mucho más libre y mucho menos atada a lo académico. En ese sentido, mi paso por el programa de escritura creativa me liberó considerablemente. Es decir, no solamente me liberó considerablemente, sino que me permitió explorar formas que antes no usaba, o usaba más sin estar del todo segura, que es la forma corta, ¿verdad? Que es una forma que en este momento me interesa más. Y es una forma en la cual incorporo reflexiones críticas, pero ya son y no son críticas, ¿verdad? Volviendo a tu pregunta, creo, de si soy crítica o si soy lo otro. Creo que he incorporado la crítica en ese lo otro. Yo quería preguntarle, ya que estamos en Nueva York, viendo el otro aspecto de esta cultura,
anglosajona, ¿cómo dialogan ustedes con esa disciplina hipertecnificada que es el creative writing de la tradición anglosajona? Hipertecnificado, una disciplina que ya lleva mucho tiempo y que tiene formalidades y escuelas y corrientes. ¿Cómo ustedes dialogan con esta disciplina formalizada del creative writing? Creo que teníamos conciencia que estamos haciendo algo muy distinto. Es decir, que no éramos un programa de escritura creativa en traducción, sino que podíamos hacer nosotros lo que queríamos. De hecho, no había programas de escritura creativa en español, salvo uno en Texas, en El Paso, pero en ese momento teníamos plena libertad de inventarnos como queríamos. Así que en ese sentido no prescindimos, ¿verdad?, del modelo algo anquilosado del creative writing en inglés, y tuvimos la posibilidad de inventar, ¿no? Así que en ese sentido no, de hecho de hecho se dieron momentos de contacto, y acá hablo con el programa de aquí de NYU, pero que no prosperaron mayormente, y creo que había por una y otra parte un acuerdo de que no nos interesaba demasiado lo que hacía el otro, digamos. Bueno, yo tuve dos, una en Colombia, que hablé con la persona que dirigía el programa Escritura Creativa en Inglés, y yo quedé bien impresionada con todo lo que me dijo, era muy atractivo, digamos, pero en realidad la idea de ellos era formar, por ejemplo, críticos para el New York Times. Esa era una vía que tenía ese taller, es decir, tenía una salida bastante pragmática. No digo que no sea necesaria, no estoy diciendo eso, pero era una cuestión que iba directamente allá. Y lo otro, conocí bastante a José Donoso, que sí trabajó en Iowa, en talleres literarios, y entonces él impartía talleres literarios en inglés en Iowa, y tuvo también para él era bien estimulante, sobre todo algunas personas, como siempre hablaba de una persona que era el que escribía las películas, el escritor de unas películas muy interesantes, y después él dirigió una sobre Mishima, ¿no? Él mismo fue director. Entonces creo que eso a él al mismo Donoso le servía ese paso por esos espacios, pero más francamente no conozco más experiencias, y no, yo creo que nuestros estudiantes tendrían que tomar, claro, como no New York Times, pero también más acá, no con un objetivo tan único, porque estrecha un poco el camino, pero eso habría que discutirlo, claro. Yo tenía una pregunta. Qué raro esto. Amelia Bambi. Sí, que tiene que ver, no sé, yo había tomado talleres de escritura antes y siempre había una cosa como muy cruel entre los participantes de los talleres, que era como encontrar todo lo posiblemente malo en el texto que se leía. Y luego cuando yo hice un taller tenía terror de que eso pasara, entonces exigía que de todas maneras había que encontrar 2 o 3 cosas buenas de cada texto, por favor, lo primero. Y llegando acá en el taller, me he encontrado yo de repente a veces como volviendo a una cosa muy crítica, en donde trato como de buscar en el texto una especie de espejo o mi propia expectativa. Y es una pregunta abierta como respecto a encontrar esa empatía, o lo que tú decías, Yamela, como de ese imaginario
personal de cada texto, digamos. Yo me he visto muy felizmente sorprendida a veces, como de que yo estoy como enojada con el texto que leí y luego veo que se encuentra algo que se abre como una ventana dentro del taller, un poco, sí, eso. Mira, yo creo que es una cuestión muy, muy legítima que tiene que ver con las valoraciones. ¿Cómo se valora? Ese es el punto. ¿Cómo se valora un texto? ¿De qué manera se lee? Entendiendo que la lectura es algo intenso, que no es solo formar escritores, sino también lectores. Hay que formar lectores mediante hay que establecer ahí sí unos ciertos límites, ¿no? En el sentido de leer lo que hay que leer, ¿no? Y cómo leer. Ese es tal vez uno de los desafíos mayores que yo me expongo y me propongo. Entonces, es bien difícil lo que tú dices, porque hay ciertos flujos, hay flujos que se establecen que de pronto uno no sabe si interrumpirlos o no. Ahí hay una serie de decisiones, ¿no? De repente efectivamente puede que se esté dejando caer estén cobrándose cuentas y no se esté leyendo el texto. Uno no es tonta, se da cuenta que se está cobrando cuentas. Pero, ¿qué hace? ¿Qué se hace? Esa es la pregunta. Entonces yo más bien pienso que tendría que dejar que esos flujos se cursaran, porque si alguien no soporta una crítica de repente demoledora, está jodido. Si quieres ser escritor, a ver si quieres ser escritor, pero eso sí que hay que tener fuerza. Entonces, ahora yo trato que no sea un ajuste de cuentas, pero tampoco que sea una cuestión de extrema felicidad, porque las dos cosas las hay sospechosas. No me parece que algo sea enteramente destruible, ni tampoco tan enteramente maravilloso, y eso pasa también con lo que yo hago. Entonces, es cómo establecer ese punto, independientemente de que a veces esos flujos surjan, esos flujos despectivos, personales, y hasta injustos. Pero también sabes lo que yo veo, cómo lo recibe el otro. Eso me parece interesante, porque veo su fortaleza y empezar a dejar el narciso, pues, y que el texto fluya y el narciso pegarse, como saber dejar que el hijo se vaya, ¿no? Bueno, una metáfora bastante infantil. Yo lo que encuentro en las dinámicas del taller es que no solo uno tiene que bregar con defectos de escritura, sino también con defectos de lectura. Es decir que hay tantos malos ejercicios de escritura en un taller como malos ejercicios de lectura. Es decir que a veces porque no se pasó el trabajo de leer al otro con suficiente cuidado, o a veces porque no se cuenta con el equipaje conceptual necesario para uno poder leer responsablemente. Y yo en mi experiencia hay veces que me encuentro más tramitando problemas de lectura que problemas de escritura en los talleres. O sea que esa idea que propone Diamela de que un taller realmente es de formación de lectores, los unos de los otros, y habría que ser tan implacable con el escritor, habría que ser implacable también con el lector, me parece a mí, porque el escritor suele ser el foco de la atención, es como carne cruda para todos en el taller, y un poco como que se parte de la premisa de que todo se puede leer de cualquier manera, ¿no? Y hay lecturas bien hechas y lecturas que sencillamente están mal construidas como lecturas. ¿Algún otro comentario? Sí. Hola, mi nombre es Antonio, voy en segundo en la maestría. La pregunta es para los tres, ya que son tres intelectuales latinoamericanos viviendo en Estados Unidos, y
hablando de la maestría en español, y muy simple, si creen que va a haber interés de otras universidades o si se va a replicar en otras partes de Estados Unidos, tomando en cuenta que ya existe Iowa, que ya inició con la escuela de escritura creativa allá, o si simplemente tiene que ver con Nueva York por una parte que esté funcionando acá, o un poco si pueden elaborar sobre esa idea. A mí me gustaría que se propagara como la mala hierba. Y lo digo porque yo pienso que el español es una de las lenguas de Estados Unidos. Y por esa razón nada más es importante que el español adquiera el prestigio que se merece como una lengua de diálogo posible en el interior. En el interior de Estados Unidos, y lo digo con toda la carga política extraordinariamente explosiva que tiene una declaración de esa índole en un país como este, donde eso se puede considerar como una gran agresión, ¿no? Y yo encuentro que esa es una de las funciones que cumple un programa tan modesto como este, es poner una semilla venenosa, yo creo que es la palabra correcta en el interior del English Only, ¿no? Y ponerla desde el lado del prestigio, es decir, el prestigio cuenta, y es bueno que universidades de la talla de NYU se tiren a la palestra, ¿no? Para proponer con gran audacia programas que yo sé que podrían ser considerados prácticamente ilegales en otros estados de la nación, ¿no? Así que tiene que darse una química muy particular para que surja un programa de esta índole en otras partes. Yo pienso que Los Ángeles, por supuesto, es un sitio donde se pueden hacer experimentos similares a este. La Florida, por supuesto, Chicago, y yo creo que lo lindo y lo excitante sería ver cuán distintos son, porque cada cual procedería de un entorno muy distinto. Aquí el reto es lograr que esta comunidad de extranjeros que conforma un programa como este se contamine más de las comunidades de ciudadanos. Es decir, que el mundo latino norteamericano permee, influya y sea más presente. Eso es un problema todavía difícil desde el punto de vista estratégico, porque para empezar, pues muchos escritores latinos quieren expresarse en inglés, y conocemos algunos de ellos que son magníficos, pero también hay escritores latinos que quieren expresarse en español, y eso va a proponer toda una gama de problemas, desde lo más, vamos a decir, gramaticalmente elemental hasta lo más ideológicamente sublime, ¿no? Pero yo creo que esos son los territorios inexplorados, porque la justicia siempre con lo que tiene que ver es con lo que uno no sabe todavía, ¿no? Con lo que todavía no ha pasado, y de momento se presenta a alguien defendiendo su caso de justicia inédito, y tiene que acostumbrar al otro a que le acepte su exigencia, ¿no? Y yo creo que de eso es de lo que se trata, que yo encuentro que este programa es un poco extraño, así cuando uno lo ve desde afuera es un poco inédito, ¿no? A mí me sorprendió mucho sencillamente saber que existía, la mera existencia de este programa. Yo me encuentro muy excitante desde el punto de vista puramente político, ¿no? El futuro de la justicia en un país donde hay tantos hispanoparlantes desventajados desde tantos ángulos posibles. Así que ojalá y eso sea lo que suceda, y ojalá
que empiecen a aparecer programas que nosotros no podamos reclamar como nuestras copias. Eso sería todavía más excitante, sino que nos impongan esos programas otros dialectos y otras modalidades y otras formas de construir. El programa de Iowa es muy distinto al nuestro, ¿no? Tiene otros dominantes, tiene otros atractivos. Iowa cuenta, pues, por supuesto, con la enorme tradición de escritura creativa que procede de su propia tradición inglesa, y eso me imagino yo que algo habrá tenido que ver en la planificación del programa que ellos terminan teniendo. Ellos se interesan por el cómic, por ejemplo, por la escritura gráfica. Todas estas cosas que a mí me parecen muy excitantes. Es decir, hay muchos futuros posibles, y yo creo que ya hay que dejar de pensar que las naciones hispanoparlantes son las únicas cunas naturales de las lenguas en general, y mucho menos del español en particular. Bueno, una última pregunta. Yo, Lorea. sí, quería nada más agradecer porque yo llegué aquí hace 6 años. Me cuesta trabajo pensar que fue hace 6 años, pero se hace toda una vida, y a la vez fue ayer. Y llegué sintiéndome muy insegura de mi lengua, de mi uso del lenguaje, de mi escritura, de mí misma, y el transcurrir mi cuerpo por este espacio, por estas maestras geniales, también Lila, también Mariela, y los amigos que están aquí, que siguen siendo los amigos. Siento que no hubiera sido posible encontrar la escritura sin ellos, sin las maestras, sin los amigos, y que todavía no es posible para mí hacerlo sin ellos, que sí formamos una comunidad, que sentimos esa comunidad, y que la alimentamos todos los días, y que sigue muy presente en nosotros, y que gracias por eso. Un aplauso.